curso dándonos la enseñanza también dentro de ello. ¿Qué tal, Roland? Buenas noches. Hola, Kiara, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, los voy a dejar un poquito con Roland, va a explicar un poquito acerca de este tema de gastos no deducibles y deducibles para que también puedan entender acerca de ello. Voy a darte el administrador, Roland, si lo tienes, ¿correcto? A ver, déjame ver si yo puedo. No, todavía no puedo compartir. Ya, vamos a esperar un poquito, a ver qué soluciones. Bueno, chicos, ahora sí me parece Roland. Bueno, antes de dar inicio, quisiera agradecer a Magister, porque es Magister Ronald Alvarado, ¿no? Por su tiempo, por su dedicación, por estar aquí por nosotros y por último también a todos ustedes que están dentro de este Meet, dándonos también su tiempo, ¿no? Para participar dentro de este seminario en sí. Muy aparte, este seminario va a enriquecer mucho sus conocimientos, va a ayudar y bueno, va a ayudarles a crecer también dentro de su ámbito profesional para que puedan conocer un poquito acerca de ello. Bueno, los voy a dejar un poquito ya con el profesor Roland. Me comentas, Rona, si ya tienes el acceso para dejar de compartir. Ahora sí, perfecto. Sí, sí, creo que sí. Sí, ya creo que se puede Buenísimo. compartir. Buenísimo. Muy bien. De acuerdo, Kiara. Bueno, antes que nada, buenas noches, Kiara. Buenas noches también a todo el equipo SIL Formación Contable por la invitación esta noche, pues, a poder desarrollar de forma práctica y sencilla algunos casos, ¿correcto? Porque este es un inicio, este es una introducción para un curso que ya estamos preparando. En realidad ya tenemos ya preparado el temario, ¿no? Ya sabemos a dónde nos vamos a dirigir, sino que vamos a empezar de lo general el día de hoy para que ya en los módulos siguientes, en las sesiones siguientes, pues se va a tener que ir definiendo poco a poco el paso a paso hasta la construcción de nuestra declaración jurada anual. Bien, amigos, les saludo también desde aquí, Trujillo, La Libertad, Roland Alvarado, un amigo más para ustedes. Les agradezco de antemano la participación. Posiblemente algunos están desde la comodidad de su casa, algunos de su trabajo, ¿no? Otros de repente están en el trayecto a su casa, a su domicilio, ¿no? Espero que al término de la noche del día de hoy, pues, tengamos algo de la experiencia que he podido compartir. ¿Correcto, amigos? Entonces, ya se puede ver en la pantalla, ¿verdad? Creo que sí. A ver, voy a compartir el PowerPoint. Porque me pasó una experiencia, les cuento, ¿no? Yo estaba compartiendo el PowerPoint en un evento también, y cuando ya llegué a compartir el Excel, no podían ver el Excel y ya había tomado media hora de explicación sin el Excel, les comento, ¿no, chicos? Entonces, yo quisiera ver que el día de hoy esté todo muy bien. Sí, yo creo que, a ver, por ahí de repente me escriben, ya se puede llegar a compartir la presentación. Sí se ve. Ok, muy amable, caballero, gracias. Entonces, amigos, este curso de hoy, pues, la finalidad es poder nosotros conocer, comprender y llegar hasta la construcción, como bien había indicado, de nuestra declaración jurada anual para el impuesto a la renta anual 2023. ¿Correcto, amigos? Entonces, eh, hay que tomar bastante conciencia en ello porque la construcción está abarcada pues para aquellos que son personas jurídicas o personas naturales con negocio. Llámese impuesto a la renta de tercera categoría o impuesto a la renta empresarial. ¿Correcto, amigos? Entonces, dicho esto, nosotros hay que ir conociendo los diferentes aspectos que conllevan a la construcción del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, este curso finalmente yo eh, he tomado como ejemplo
como caso justamente la empresa donde yo laboro actualmente, es una empresa del sector agroindustrial, del sector privado, ¿de acuerdo, amigos? Entonces, prácticamente hay un uso de toda la norma del impuesto a la renta en cuanto a la deducción de gastos o adición o reparo de algunos gastos también. Y no solamente gastos, sino también ingresos que también pueden aportar a la construcción, ¿correcto? Del o de la utilidad tributaria. ¿Ya? Entonces vamos tomando diferentes conceptos para ir definiendo cada uno de ellos. ¿De acuerdo, amigos? Si hay algo que no se comprende, igual yo me permitiré los últimos minutos de leerles, ¿no? Y poder hacer algunos comentarios también adicionales. Entonces, amigos, ya un tanto abarcando las ideas generales, ¿correcto? La herramienta principal, estimados amigos, es nuestro balance de comprobación. Y el balance de comprobación ya debe estar en términos prácticamente en el argot contable que siempre utilizamos, debe estar cuadrado, así como lo oyen, ya debe estar presentado. Entonces, es un balance de comprobación, es una herramienta pues que nace de la contabilidad, ¿correcto? En algunos casos les facilita mucho porque tienen sistemas contables que preparan ya el balance de comprobación. En algunos casos, teniendo un sistema contable, no ha contemplado la implementación de esta herramienta. Entonces, es ahí la mano del contador, el criterio del profesional contable, la experiencia de poder llevar a la construcción del mismo. Nosotros vamos a partir de ese punto, ese va a ser el punto de inicio, ¿correcto? Nuestro balance de comprobación, ¿de acuerdo? Ahora, lógicamente alguien me va a decir, profesor, pero yo tengo entendido que el balance de comprobación pues está implementado para aquellas empresas del régimen general, por ejemplo, y que hablemos del régimen MIPE. El régimen MIPE, profesor, yo entiendo que inicialmente las que no superan las 300 de UITs de ingresos al año proyectadas, tienen derecho solamente a llevar su registro de compras, ventas y libro diario formato simplificado. ¿Correcto? Entonces, he ahí, estimados amigos, que el libro diario formato simplificado cumple esa función muy importante. ¿La qué? La de preparar dicho balance, ¿no? Ustedes han tenido la experiencia de conocer, llenar, presentar, legalizar posiblemente un libro diario formato simplificado. Es un libro pues abierto, es un libro muy grande, ¿correcto? Donde tienen los elementos de la contabilidad, los 5 elementos. Aparte el elemento de gastos de gestión o ingresos de gestión, ¿correcto? Entonces, tienen los 5 principales elementos: el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y gastos, ¿correcto? Entonces, esa es nuestra base también de referencia para la construcción de los estados financieros para efectos del régimen MIPE tributario de micro y las pequeñas empresas. Ahora, el balance de comprobación, pues, es la base, ¿no? Como ya les había indicado, para preparar los estados financieros principales: el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Correcto? Entonces, aquí viene nuestra primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya teniendo el balance, ya construyendo los estados de resultados, tú lo que vas a construir estado de resultados sobre base financiera o en base a normas internacionales de contabilidad, hoy en día normas internacionales de información financiera. ¿Correcto, amigos? Entonces, NIF es la base principal para la elaboración de nuestra contabilidad. ¿De acuerdo? En el estado de resultados vamos a ver un punto muy importante, el denominado la utilidad. Ahora viene acá, ¿qué tipo de utilidad? Correcto. Si hablemos de la base financiera, nosotros determinamos pues una utilidad financiera. Correcto. Esa utilidad financiera es con la que yo voy a tributar, la que yo voy a aplicar una alícuota de acuerdo al régimen en que me encuentro. Si soy MIPE, aplico un 10%, ¿no? Hay que tener en cuenta algunos aspectos. No todos aplican el 10, en algunos casos aplican una tasa mixta, con la tasa del régimen general 29.5%. Y el régimen general con la tasa del 29.5%. Entonces, partiendo de esa pregunta, ¿sería la misma utilidad con la cual yo voy a tributar? Alguien puede decir, y de repente tendría razón, sí, profesor, porque justamente mis normas internacionales de información financiera de alguna manera contemplan los criterios tributarios. Por ejemplo, uno de ellos que se dio últimamente, bueno, fueron 2 normas que trataba el tema de los arrendamientos, correcto, ya sea financieros
operativos, trátalos como operativos, ¿correcto? Y si tú tenías una empresa del sector construcción y una empresa de servicios propiamente, para el reconocimiento de ingresos, uno utilizaba la NIC 11, contrato de construcción, y utilizaban la NIC, bueno, tenemos la NIC número 1, la NIC 11, contrato de construcción, ¿correcto? Ahora se unifica y utiliza las NIF número 15, ingresos, ¿correcto? Entonces, ello de alguna manera también las bases tributarias para efecto del devengado han tomado como reconocimiento el criterio que se conforma o está en la NIF número 15, ingresos. Entonces, amigos, en algunos casos, de acuerdo a su sector, pueden hacer el uso adecuado de las normas internacionales de información financiera que están asociadas también a la parte tributaria. En otros casos, no. Y ahí viene el error, los errores frecuentes, de tributar sobre lo que yo tengo llenado en mis libros. No sé si hay hay un sonido mientras estoy desarrollando que es un poquito perceptible. No sé, Kiara, si me ibas ahí de mutear de repente las notificaciones. Bien, muy bien. Ahora sí, amigos. No voy a hacer que esté hablando y esté muteado. No, ok, muy bien. Entonces, ahí provienen los ajustes a esos tipos de errores que se pueden presentar, ¿correcto? Errores en los cuales yo aplique una tasa de impuesto a la renta sobre una utilidad financiera, la cual no es precisamente la utilidad, miren, que revisa la SUNAT. A la SUNAT le interesa la utilidad tributaria. Ese es el objetivo del día de hoy que vamos a hablar, estimados amigos, ¿no es cierto? Luego tenemos los dos tipos de cuentas elementales que conforman el estado, los gastos y los ingresos, ¿correcto? Los gastos, ¿por qué? Para efecto de reconocer que aquellos gastos cumplen o no con la norma tributaria. ¿Y qué es la norma tributaria, amigo? La norma tributaria es una norma local, ¿ya? Como la norma tributaria en Chile, como la norma tributaria en Ecuador, en Colombia, son normas locales, ¿correcto? Que su uso, de alguna manera, contraviene, en algunos puntos, con la NIC número 12. Es por eso que ahí viene el tratamiento. ¿De qué? De los diferentes impuestos diferidos que van a presentarse. ¿Correcto, amigos? Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, si hablamos de un gasto financiero que tiene que cumplir ciertas condiciones tributarias para que de tal forma ese gasto financiero sea un gasto tributario, podríamos hablar, por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza, el día de mañana vamos a hacer la destrucción de unas bolsas de azúcar, ¿correcto? Alguien va a decir, ¿y eso de qué viene el caso, Roland? Viene el caso, ¿por qué? Porque es una empresa del sector agroindustrial que se dedica a la venta de azúcar, ¿correcto? Y dentro de los insumos, existencias, productos que tienen almacén son las bolsas de azúcar, ¿correcto? Llámese inventarios. Entonces, esos inventarios de alguna manera sufren deterioro, ¿correcto? Es parte de tu inversión, lógicamente, ¿no? Que se va finalmente vender cuando tú utilices 100 bolas de azúcar, ya sea la venta interna o la venta al exterior. Entonces, esas bolsas de azúcar han sufrido deterioro, no las puedes utilizar, ¿correcto? Entonces, ahí tienes un reconocimiento financiero de dicho deterioro bajo la norma internacional de contabilidad número 2. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, muy bien, tú reconoces ese deterioro en tus libros, ¿correcto? Tu cuenta de gasto con una cuenta de evaluación de inventarios, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que seguir ciertos requisitos, ciertas condiciones que nos dice el artículo 37, ¿para efecto de qué? De demostrar dicho deterioro y que el SUNAT se acepte, ¿de acuerdo? Entonces, en el artículo 37, pues tenemos tres tipos de pérdidas o de deterioro de inventarios. Si hay un faltante, como robo, por ejemplo, hay unas condiciones. Y dos de ellas que pueden ser un deterioro de calidad y de cantidad. Si hablamos de calidad, o sea, el activo existe,
está viejito, está en desuso, ¿correcto? Estamos hablando, pues, de las condiciones para el requisito del cumplimiento del desmedro. Pero si ves que el activo ya está faltando, producto del mismo proceso productivo, ejemplo, esta empresa que también les estoy comentando se dedica a la venta de alcohol. El alcohol sufre de un fenómeno llamado la volatilización. Entonces, al volatilizarse, dicho inventario pierde su valor, pierde su cantidad, pierde el peso, pierde volumen. Ese tipo de reconocimientos de dicho deterioro para efectos de bases tributarias se le denomina, pues, el informe técnico de mermas. Muy bien, hablemos de las bolsas del día de mañana que se van a incinerar. Esas bolsas que se van a incinerar porque están en desuso, hay que hacer una comunicación previa a la administración tributaria con 2 días, ¿correcto?, a la comunicación y a la destrucción para incinerar esas bolsas de azúcar. Y que esté bajo la presencia de un notario, miren, ¿ah? Si es que estén bajo la presencia, o sea, no es creíble que el contribuyente agarre y las queme y tome fotografías y le presente un informe a la SUNAT, sino que a la vez tengo que incurrir en un sobrecosto notarial, que el notario hay que pagarle su tiempo, ¿correcto? Porque me va a elaborar una acta de inspección, que en mi experiencia he visto, por horas te cobran 500 soles. Entonces ya es un sobrecosto, de repente para empresas grandes es mínimo, ¿no? Pero ya te origina un sobrecosto. Pero hay que cumplirlo, ¿correcto? Hay que cumplirlo. Entonces, eso es una de las condiciones tributarias para este tipo de gasto, ¿correcto? O sea, tú reconoces ese gasto financiero, ¿correcto? Sin embargo, para efectos tributarios, si no lo reconoces tú, como te dedujo, mira, como te dedujo en tu estado de resultados, ahí lo vamos a ver en el esquema, tú tienes que devolverlo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la utilidad financiera va a diferir de la utilidad tributaria, que finalmente la alícuota que aplica la utilidad tributaria es la que se va a llevar. Así de simple, miren amigos, creo que por aquí lo tenemos. Antes de llegar a dicho esquema, nosotros hay que, ya en esta primera parte introductoria, nosotros vamos a salir con estas dudas, ¿no? De repente algunos de nosotros, muchos de nosotros, ¿no? Que esperamos mucho al término ya del módulo práctico del todo el taller, ¿sí? Ir conociendo a qué nos referimos. Por ejemplo, ¿qué se entiende por impuesto a la renta corriente? ¿Qué entiendes tú por impuesto a la renta diferido? ¿Se trata de uno mismo, sino que cambia el término? No, tiene sus particularidades. ¿Qué se entiende por diferencias permanentes? ¿Correcto? ¿Qué entiendes por diferencias temporales? ¿Será que el temporal está asociado a un impuesto diferido y la permanente está asociada a un impuesto corriente? Por ahí más o menos viene la cosa. ¿De acuerdo, amigos? ¿Qué comprenden por tasa efectiva según LIN 12? Aquí se denomina tasa efectiva. Si nosotros sabemos muy bien que la tasa de impuesto a la renta equivale al 29.5 o 10%. ¿Y por qué dice que hay una tasa efectiva bajo el cumplimiento de la NIC número 12? Amigos, la NIC número 12 trata, pues, de forma contable las incidencias y controversias que existen en la parte tributaria con la parte financiera, las traduce bajo el impuesto diferido. Por eso que esta norma trata de impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Pero para efectos contables, de reconocimiento en la contabilidad, ¿ya? Roland, yo solamente me dedico a pagar mi impuesto y ni siquiera lo contabilizo, y es más, ni siquiera contabilizo los pagos a cuenta realizados. Entonces, ahí estamos dejando de reconocer algunos activos corrientes y diferidos en los cuales te van a permitir a ti, correcto, tener una base razonable en tu estado de situación financiera. Ojo, ya no hablo de lista de resultados. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 12? Ya lo comenté hace poco, ¿no es cierto? Hace unos segundos. ¿Cuál es la incidencia contable de los sistemas de arrastre de pérdidas? Es muy importante saber de que hay algunas empresas que es normal, los primeros 3, 4, hasta 5 años, he visto, que están en etapas preoperativas y muchas de las inversiones incurridas, pero sobre todo los gastos, llámese planillas, generan pues un resultado en rojo, un resultado negativo, denominado pérdida, ¿correcto? Entonces, esa pérdida también tiene una incidencia para efecto de la contabilidad. Entonces, amigos, o sea, poco a poco estamos dándonos cuenta de que no es un curso en el cual, pues, ustedes van a aprender no solamente al llenado de las casillas, ¿no? Que lo vamos a ver, sino que también van a entender y comprender el efecto de dichos elementos que hay que reconocer en la contabilidad, ¿ya? ¿Para qué?
para que sus estados financieros se encuentren razonablemente presentados. Entonces, amigos, este es el esquema, miren, chicos. Por ejemplo, hoy en día, la NIC 18, esa es la que un tanto había omitido hace unos minutos, ¿no? Hablé de la NIC 11, contrato de construcción, y también de la NIC 18. Ambas NICs han quedado de alguna manera ya simplificadas con el uso de la NIF número 15, ¿correcto? En este caso, nosotros hay que reconocer cuándo es un ingreso para efectos financieros, ¿correcto? Pero para efectos tributarios, la norma del impuesto a la renta, la norma tributaria ha dicho, ¿sabes qué? Lo que diga la NIF 15. Criterio del devengo. O sea, no hay, digamos, específicamente un criterio del devengado. Lo que sí te dice, no, que tus estados financieros deben presentarse bajo el criterio del devengado que te cita el artículo 57. O sea, es un ejercicio fiscal que inicia del 1 o 2 de enero para algunas empresas hasta el 31 de diciembre. Todo lo que se reconoce ahí, de alguna manera, es el devengado. Luego tenemos, pues, el reconocimiento del costo de ventas como gasto, porque finalmente viene a ser un inventario que al momento que tú vendas un bien o prestes el servicio utilizando dichos insumos que estaban en tu inventario, se van a convertir en costo de venta. ¿De acuerdo? Determina la renta bruta, deduces gastos asociados al negocio, ojo, y estamos hablando de un criterio muy importante, que es el criterio de la causalidad. Correcto, el criterio de la causalidad viene a ser, pues, si tú incurres en un gasto que te puede generar un ingreso, que es la contraparte, o si no te genera un ingreso, mantiene la fuente, entonces cumple, pues, con la teoría de la causalidad. Correcto, entonces tú aquí determinas tu renta neta, tu utilidad financiera. Muy bien, van a haber ajustes o no, correcto. La mayoría de los casos no aplicamos ajustes. ¿Por qué? Una pregunta bastante sencilla que tiene una respuesta muy sencilla. Es porque nosotros los contables, y me uno también a ese llamado, ¿no? Aplicamos muchas veces para efectos de determinar el impuesto a la renta sobre normas tributarias, no sobre normas financieras. Entonces, como alguien utilizó esta definición, ¿no? Tributarizamos la contabilidad, amigos. Entonces, al tributarizar la contabilidad, pues el contribuyente paga lo que determina sus libros. ¿Por qué? Porque tú estás tributarizando. Finalmente, los libros contables son para asuntos tributarios y dos de ellos son base para la determinación del IGB. Hablemos del registro de compras y del registro de ventas. Entonces, estos ajustes, amigos, para el impuesto a la renta, pues te van a permitir que tú devuelvas gastos reconocidos, ¿correcto? En deducciones, reconozcas ingresos que tú has grabado. Mira, o sea, no solamente habla del tema de los gastos, sino los ingresos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esta parte muy importante. Ya en el desarrollo ya de las sesiones, yo les voy a presentar pues cómo la administración tributaria actúa en los procesos de fiscalización, un caso bastante real, ¿no? Lógicamente guardando la confidencialidad del tema de la empresa pues a la que está siendo auditada, ¿no? Fiscalizada en este caso, ¿no? Entonces yo les voy a indicar cuáles son los puntos álgidos en los cuales un proceso de fiscalización va sobre el tema de los ajustes al impuesto a la renta. Y usualmente te fiscalizan las deducciones, adelantándome un poco. O sea, ¿por qué? También una pregunta bastante sencilla, ¿no? A una respuesta que sencilla también que le voy a comentar. Porque las adiciones para la administración tributaria están muy bien. Oye, pero yo me equivoqué y yo no debía haberte devuelto el gasto porque sí cumplo con las condiciones. Bueno, pues, a ver, demuéstrame. Pero no me estás auditando, no, yo voy a tus deducciones, porque tus deducciones sí me están rebajando la utilidad en la que yo quiero que tú me apliques tu impuesto a la renta, tu tasa del impuesto a la renta, la misma, pues, que va a ser finalmente gasto para la empresa cuando ya reconozca, ¿no? Por los meses de marzo, abril, ¿no es cierto? Que ya estamos, pues, próximos a la elaboración de la DJ anual. Muchas de las empresas lo tienen ya preparado en este mes. ¿Por qué? Porque de alguna manera hacen el reconocimiento mensual, ¿correcto?
en base a los cierres que toman, ¿no? Entonces hay controles en la mayoría de empresas, usualmente las empresas grandes, ¿no? Y yo he trabajado en alguna de ellas donde sus controles eran prácticamente eran mensuales, muy periódicos, ¿sí? Ahora, es muy probable de que tú mantengas un resultado negativo de un ejercicio anterior, llámense pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no? Que va de alguna manera a contrarrestar a la utilidad o aumentar a la pérdida que termina siendo un ejercicio corriente. ¿Cuál es el ejercicio corriente, amigos? 2023, ¿cierto? 2023. Puede reducir a la utilidad generada en el periodo corriente con las pérdidas que vienes arrastrando, determinas pues una renta imponible, ¿sí? Determinas una renta imponible. Fíjense, el tema, ¿no?, de los gastos va a depender mucho del tipo de industria en la cual tú estás involucrado, ¿correcto? Por ejemplo, el sector agroindustrial, agricultura, tenemos la NIC 41, ¿cierto? La NIC número 2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la NIC 41 de alguna manera trata todos los procesos asociados desde el punto de cosecha, o sea, haces el primer corte cuando ya extraes el fruto para poder venderlo, ya pasa a ser inventario. Mientras tanto, es un activo biológico, ¿correcto? Ese es el tratamiento hasta el punto de cosecha. Ojo, porque de ahí es inventario, ¿correcto? Independientemente de que tú lo vendas inmediatamente o lo almacenes, ya no forma parte del activo biológico. El activo biológico es prácticamente el tallito, por así decirlo, que te va a producir más frutos, ¿correcto? Dependiendo del tipo de plantación a la cual tú te estás dedicando, ¿no? Otro reconocimiento de otros gastos, por ejemplo, tenemos la NIC número 19, ¿no? Que trata sobre el tema de las participaciones, ¿correcto? La NIC 37, provisiones de intangibles, ¿no? Litigios judiciales, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos interesa, y es lo que pocos conocen, es la NIC número 12. Es una NIC muy, muy interesante, muy bonita. Correcto conocerlo, así les digo, ¿no? Muy interesante, porque ya ustedes, al término de las sesiones, como les digo, no solamente van a aprender al llenado de las casillas, sino también van a conocer cuál es el impacto que tiene, además del reconocimiento de la contabilidad del impuesto diferido. Ahí tenemos ya, ¿no es cierto?, las divergencias que existen pues, entre la utilidad o pérdida contable con la utilidad o pérdida tributaria. Entonces, amigos, nosotros tenemos 3 tipos de gastos, ¿no? Si hablamos de los gastos, tenemos más gastos que ingresos que puedan reconocerse en favor del contribuyente. Dentro de los ingresos que yo les podía comentar, que son financieros, hay un reconocimiento financiero, son las subvenciones del Estado, devoluciones de aranceles, por ejemplo. Tú reconoces un ingreso, correcto, en tu contabilidad, tú reconoces una 75, ya, si hablamos, pues, de cuentas contables. Entonces, el reconocimiento de ese ingreso, estimados amigos, ustedes lo van a tratar en su contabilidad, ingreso en efectivo, contrapartida, ingresos, cuenta de resultados. Pero van a tener una controversia para efectos tributarios. ¿Por qué? Porque para efectos tributarios esas devoluciones no es un ingreso, no vas a gravar sobre dicho ingreso, no vas a gravar impuesto a la renta, amigos. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? ¿Qué es ingreso financiero? Como arriba te está aumentando tu utilidad, tú vía deducción lo tienes que retirar. Ustedes supieron de repente, ¿no? Se enteraron cuando estuvimos pues en tema de la pandemia, ¿no? Inclusive fueron los primeros meses. Sí, creo que fue por la pandemia o un año antes, bueno, en fin. El reconocimiento pues del 35% de la planilla era subvencionada por el Estado, pero ese 35% de la planilla para aquellas empresas es como condición para aquellas empresas que tengan trabajadores que les pagas como mínimo la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital se mantuvo como la que es ahora de 1025. Entonces, si tú, por ejemplo, tú tienes tienes una bolsa de trabajadores de 500 trabajadores, de los 500, 100 les paga la remuneración mínima vital, tú solamente el 65% lo asumes y el 35% lo asumía el Estado. Era una de las medidas de alguna manera para formalizar los negocios, se dio por una y cabeza. Entonces, había sido un reconocimiento del gasto por el 100% de las planillas de muchas empresas, pero el 35% te devolvía el Estado.
Entonces, tú, si te das cuenta, hay un reconocimiento inicial de un ingreso. Pero hablemos del gasto también, pues, ¿no? Si tú has reconocido la totalidad de un gasto, ese gasto tú tienes que repararlo. ¿Por qué? Porque te estás llevando ese 35% que el Estado lo está subvencionando vía devolución. Entonces, ese 35% que tú lo asumes como gasto dentro de tu total de las planillas, sobre todo para aquellos trabajadores que no ganen, correcto, menos de la remuneración mínima vital, ese gasto tú lo debes adicionar. Pero ese ingreso tú lo debes deducir. Correcto, entonces, ¿por qué? Porque finalmente la empresa está asumiendo un 65%. Ese es su gasto. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, es muy interesante este tema, ¿no es cierto? Porque no está señalado en el artículo 37, ni mucho menos en el artículo 44, ¿sí? El artículo 44, correcto, que habla pues sobre el tema de los gastos no deducibles o gastos prohibidos. Y eso es lo que a continuación vamos a comentar, ¿no? Tenemos tres tipos de gastos en los cuales tributariamente van a ser tratados, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver algunos ejemplos de algunos de ellos. Miren, dentro de los gastos prohibidos, ¿quién tenemos? Tenemos desde las multas, sanciones, intereses, moratorios, hasta los subsidios del Estado, por ejemplo, ¿no? O hasta las donaciones no admitidas, actos de liberalidad. Y aquí indico dos ejemplos que no son gastos, sino que son ingresos por beneficio propio del Estado. Por eso yo incluyo aquí el artículo 18 de la ley de impuesto a la renta, como verán, ¿no? El artículo 18 habla, pues, de lo que son ingresos grabados para el impuesto a la renta, ¿no? Y que no son ingresos grabados. Y entre los ingresos, pues, que no graba impuesto a la renta, que están inafectos, tenemos, pues, las devoluciones mismas del Estado por los derechos arancelarios, ¿no es cierto? Y los subsidios propios del Estado. Les hablé hace poco del 35% de las planillas de todas las empresas que el Estado iba a asumir. Correcto, pero solamente para que aquella muestra que tenga, pues, trabajadores que perciban no menos de la remuneración mínima vital o hasta la remuneración mínima vital solamente, ¿ya? Roland, yo tengo trabajadores que todos ganan 5.000 soles, entonces no le aplicaba este tipo de beneficio. Ojo, ¿eh? Pero ¿cuál era el objetivo? Era de alguna manera formalizar laboralmente hablando, ¿no? O sea, incluir más en planilla. Los gastos sujetos a condición. Miren, pasamos de los gastos prohibidos a los que no son aceptables, a gastos que te los puedo aceptar, pero siempre y cuando cumplas algo. Y tenemos, pues, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Las desmedros, las mermas, los faltantes de inventarios, la cobranza dudosa, las donaciones admitidas, la depreciación de activos fijos y revaluación. Mira, las vacaciones. Ojo, y aquí solamente hablo de vacaciones propiamente dichas. ¿Por qué? Porque esas vacaciones, ustedes saben, por norma laboral, que un trabajador tiene ganado habiendo cumplido, pues, los 30 días, ojo, los 30 días efectivos laborados, ¿de acuerdo? De repente, tiene la razón y me va a decir, no, es un año. Muy bien. Una cosa es ganar dicho beneficio y otra cosa es disfrutar de dicho beneficio. Correcto. El ganar dicho beneficio, tú puedes estar en una empresa 45 días y ya tienes ganado la proporción que representa esos 15 días de vacaciones. De repente son 2 días o un día tienes ganado. Y esa vacación, al interrumpir todo el año que requiere la norma para el disfrute, se denomina, pues, vacación trunca. Correcto. Propiamente dicho, es una vacación. El año sí, las ganas, pues, para el goce. Acumulas un año más, la empresa ya te va a indemnizar. ¿Por qué? Porque ya no puedes acumular más de 2 años. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, es muy importante el tema de las vacaciones. Vamos a hablar también del tema de las vacaciones, de las demandas, ¿no? Los gastos de auditoría, miren qué interesante este tema, ¿no? ¿Por qué gastos de auditoría financiera? ¿Ya? Ahí vamos a hablar también en un cuadro que los voy a presentar a continuación. Y los gastos que pueden cumplir con la causalidad, fíjense, ¿eh? Pueden cumplir con la causalidad, cumplen con las condiciones, pero solamente lo que hay que cumplir son con los límites permitidos. Y si hablamos de límites permitidos es porque existen un tipo de gastos sujetos a límites. Aquellos gastos comprobantes que son emitidos
por contribuyente del nuevo RUS, ¿no? Entonces, ojo, pero ¿qué puedo hacer? Pues no, si justamente uno de los productos que resulta indispensable para mi negocio, fíjate, son a personas contribuyentes del nuevo RUS. No lo encuentro en otros contribuyentes. Sí, pues, pero solamente te permite un 6% de todo gasto que está contabilizado en tu registro de compras. ¿Cómo es eso? Si tú en tu registro de compras tienes 5 millones, correcto, anotado, tu registro de compras total, ¿cuánto es el 6%? Hablemos 300.000, ¿sí? Y tú tienes gastos con comprobantes de pago del nuevo RUS, boletas de venta, sí, así de simple, son boletas de venta, que suman 305.000. Mira, los 300.000, sí, te lo acepto, pero no los 5.000. Oye, pero es causal, es parte de mi negocio, es parte de mi actividad, sí, pero un momentito, pero no, no puede ser. Cambio de proveedor. No, o sea, eso sucede pues cuando nosotros no nos incluimos siempre aquí, elaboramos normas desde el punto de vista pues del escritorio, ¿no? Desde el gabinete, o sea, no vemos la realidad como es afuera. ¿No? Los gastos de representación y recreación, oye, pero es el aniversario de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna forma, para mantener a todos, pues, sociabilizarnos, ¿no? Mantener pues las buenas prácticas, ¿no? Yo incurro en 1 millón. Me traje a los hermanos Silva, ¿no? Para que vengan a desarrollar y todo un evento. Gastos recreativos. Viene la administración tributaria, sí, muy bien. ¿Cuánto te has incurrido en 1 millón de soles? Muy bien. ¿Cuántos son tu total de ingresos al año? Por ejemplo, 50 millones. No me fue bien, sí, 50 millones. Correcto. Entonces, también vamos a ver la práctica, sino que yo les estoy comentando muchos de los puntos que yo pueda ir recordando, ¿ya? ¿No? Porque ya en la parte práctica ya tengo ya un temario, ya tengo ya una, unos lineamientos que debo seguir y que debo, pues, ir compartiendo a cada uno. Entonces, hablemos de los gastos recreativos, ¿no? Hay un tope permitido. Fíjense, ¿cuál es el tope? El tope es que no debe superar, mira, uno de los dos lineamientos, hablemos del 0.5% de los netos o las 40 UITs. ¿Cierto? Si tú superas uno de ellos, quédate con el menor. Compara el menor. El exceso, tienes que devolverlo vía adición. Gastos sujetos al límite. Entonces, ya la área pues, de recursos humanos, relaciones laborales, ya tiene que ir coordinando con contabilidad, porque finalmente somos nosotros los que tenemos estas normas, ¿no es cierto? Y debemos compartir, oye, un momentito, no debe superar los 2 o 3 millones de soles en gasto recreativo, ¿no? Oye, pero mi planilla es muy, muy, muy amplia, ¿no? Es más, ¿hasta dónde podemos llegar? De que esos gastos incurridos son producto de un préstamo, porque la empresa, efectivamente, los primeros años, mira, los primeros años no ha tenido ingresos. Y si no tenía ingresos, ¿con qué lo comparo? Con nada, un momentito. Si no tenía ingresos, piña, pues, esos gastos recreativos se tienen que reparar, se tienen que adicionar. Oye, pero ¿y los deduzco cuando tengo ingresos? No, porque esos gastos sujetos a límites, como los gastos prohibidos, van a impactar en el impuesto corriente, no te van a beneficiar mañana o más tarde. Si te van a beneficiar mañana o más tarde como los gastos sujetos a condiciones, fíjate, tú haces un reconocimiento de un impuesto diferido y eso es un tanto lo que yo les estoy ya respondiendo a las dos preguntas que les comenté inicialmente, ¿no? Y aquí están pues los conceptos, ¿no es cierto? Miren, las diferencias permanentes de alguna manera pues impactan en lo que es el gravable y deducible, ¿ya? Las diferencias temporarias también, gravable y deducible, pero no hoy, sino después. Y eso estamos hablando de los gastos sujetos a condición, ¿ya? Gastos sujetos a condición. Y las diferencias permanentes, efectivamente, como indica arriba, gravables, solamente se determinan en un solo ejercicio para los gastos sujetos al límite. El exceso, tienes que devolverlo. Oye, pero yo lo tengo en mi cuenta 63, 62, sí, pues, pero hay que hacer ese análisis, ¿no? Que lo vamos a ver también nosotros, para poder reintegrar. ¿Correcto? Miren, este es un caso, ¿ya? Que para fines, pues, confidenciales me he tenido, pues, una obligación de alguna forma, pues, cambiar el nombre, ¿no? Tiene la mayoría de las operaciones que voy a presentar a continuación tienen mucho que ver, ¿sí?
con este caso, ¿no? Asociado, ¿no? Entonces, lo que van a ver a continuación no va a ser el balance de comprobación, ¿correcto, amigos? Van a ver una hoja de trabajo, ¿de acuerdo? En los cuales ustedes van a poder conocer, van a poder construir sobre dicha base, ¿para efecto de qué? De entender la teoría de impuesto a la renta. Entonces, yo para fines pues, didácticos he compartido, ¿no? He elaborado finalmente el estado de situación financiera, ¿correcto? Y el estado de resultados. Ahí. ¿Ya? Entonces, así de sencilla, esta presentación para mí y para todas las empresas aplica. ¿Ah? Empresas, evidentemente, del sector pues, privado, ¿no? Entonces, el estado de situación financiera y el estado de resultados, fíjense, amigos, ¿correcto? Entonces, ya de dicho análisis, ¿no? Se han determinado algunos reparos tributarios. ¿Qué es un reparo? Un reparo, básicamente, es un gasto que tú reconociste en la contabilidad, pero por el exceso, tú vas a tener que reintegrar. Cuando digo de reintegro, me refiero a qué cosa, miren, estimados amigos. Ustedes saben que un gasto como tal, propiamente dicho, va en la contabilidad, lo representas en un elemento 6 que contrarresta al elemento 7. Si tienes más elemento 6, va a aumentar más tu gasto, evidentemente, y tu utilidad se va a disminuir, porque la utilidad está construida de los ingresos menos los gastos. ¿De acuerdo? Salvo que tus ingresos en la misma proporción vayan creciendo, ¿no? Una correlación de ingresos-gastos que se puede dar también. Correcto, entonces, financieramente hablando es un gasto reconocido, ¿sí? Pero tributariamente está sujeto a reparos, porque si no cumples con las condiciones, tienes que reintegrarlo. Como te está restando arriba y te está determinando una menor utilidad, al reintegrarlos, esa resta pasa a ser positivo. Pero eso en dónde lo vas a ver? En tus ajustes, vía adiciones. Bien, entonces, lo mismo sucede pues con los ingresos. Perdón. Lo mismo sucede con los ingresos, ¿cierto? Los ingresos te aumentan, ¿de acuerdo? Por devolución de derechos arancelarios. Sí, es un ingreso financiero, pero para efectos tributarios tú tienes que deducirlo. Mientras que para los gastos que no cumplen lo adicionas. Esa adición es un reintegro. Ese reintegro también en el lenguaje profesional contable, tributario, se denomina reparo, amigos. ¿Ya? Muy bien, veamos ahora sí, sin más que decir, un caso integral, ¿ya? Me parece. Bien, aquí está, ¿ya? Eh, este va a ser nuestro punto de partida, ¿correcto? Esta es la presentación. Vamos a ver algunos puntos en el desarrollo, ¿ya? Miren, el desarrollo, ¿cuánto es la diferencia al punto, pues, presentado? ¿No? Lo que lo diferencia son estas notas. Y no hablo de notas a los estados financieros, hablo de mantener un orden para efecto de tus archivos, porque finalmente, mañana o más tarde, vas a ser fiscalizado por SUNAT y te va a pedir tu análisis. ¿Cómo has llegado a eso? Así, amigos, te lo digo, ¿ya? Ya en las sesiones siguientes les voy a presentar cómo la administración tributaria hoy en día actúa. Eh, a ver, por favor, ¿se ve el Excel? ¿Alguien que me ayude, por favor? Sí se ve, profesor. Muchas gracias, caballero. Muy bien. Eso es tanto lo que decía, ¿no? Porque cometí el error de que yo había presentado el PowerPoint, ¿sí? También estaba a mitad del desarrollo y ya para complementar con otra mitad del desarrollo, el 50% presenté el Excel, pero no había compartido, me parece, toda la pantalla. Y me avisaron ya, no faltando, ya terminando, me dijeron, no, nunca se iba a presentar. Pero no hubo problema, ¿no? En 15 minutos traté de resolverlo todo nuevamente ya de forma sencilla. Finalmente, como queda grabado solamente, mientras comparto el Excel, tú ya vas teniendo la idea de qué es lo que se va a ir desarrollando. Entonces, amigos, fíjense, este es un cuadro, miren, ¿ah? Pocos lo utilizan, ¿ya? Este es un cuadro que lo elaboré hace un par de años, iba a decir hace muchos años, un par de años, ¿no? Que para mí sirve mucho, ¿no? Tiene un efecto muy positivo, ¿no? En tu actividad, en tu quehacer contable. ¿Por qué? Porque este cuadro, pues, indica
¿qué cosa? Un encabezado, ¿sí? Hay un encabezado, el tipo de declaración a lo que se refiere, ¿no? El periodo, la fecha de corte, ¿no? Como fecha de reporte final. ¿En qué moneda está expresado? Más o menos se relaciona pues con las presentaciones que hacen los auditores, ¿no? Los estados financieros auditados, ¿no? Qué interesante es esto, ¿no? Hay que combinarlo, hay que asociarlo pues con la parte tributaria. Miren, este número de orden está relacionado pues al número de líneas, ¿no? Que aparece aquí. El tipo, fíjense aquí amigos, el tipo está dado si es una adición o deducción, ¿ya? Si es una adición o deducción. Roland, ¿se puede deducir un gasto que yo adicioné al ejercicio anterior? Claro, por supuesto, por supuesto. Ejemplo, las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, es por eso que cuando yo comenté vacaciones propiamente dichas, es porque nosotros, ya habiendo cumplido los primeros 30 días, las normas laborales te indican que ya tienes ganada las vacaciones. No hablamos del disfrute ni el goce, ¿ya? Ni el goce por descanso vacacional, que son 30 días de haber laborado un año, ¿no? Algo pues que estés en un régimen laboral de micro y pequeña empresa, ¿no? Donde en algunos casos son 7 días o 15 días, ¿correcto? Bien. La parte laboral te indica que tienes ganados a partir del primer mes o 30 días efectivos. Muy bien. Entonces, ello hay que asociarlo a la parte financiera, marco conceptual, sin ir más allá, vamos al marco conceptual. Cuando tú reconoces pues un gasto, ¿no? Cuando reconoces un gasto, cuando exista pues tengas la obligación presente, ¿correcto? Sin haber hecho un desembolso. O sea, es un reconocimiento de la obligación, amigos. No hablo de un pago que le vas a hacer al trabajador, sino un reconocimiento. Mejor dicho, tu 62 con tu 41, punto. Hay que verificar pues qué divisionaria se encuentran las vacaciones, ¿no? Entre las 62 y en la 41 de que tiempo atrás, antes de los cambios normativos al plan contable general empresarial, veníamos, ¿no? De un plan contable general revisado, ¿no? Nuestro cartoncito amarillo, ¿no? Yo también he utilizado. Y estaba pues en la cuenta 47 que hablaba de los beneficios, ¿no? Inclusive ahí estaba la CTS, que hoy en día también lo tienes en una cuenta 41, ¿correcto? Sí. Entonces, amigos, ¿por qué? Porque de alguna manera estaba relacionado ya mucho con la NIC 19, con los beneficios a los empleados. Entonces, ¿qué nos dice la parte financiera? Haces el reconocimiento de la obligación pese a que no los hayas pagado, ¿correcto? Al trabajador. Y reconoces la obligación, reconoces mes a mes, reconoces de todo tu calendario de trabajadores en base al calendario de meses que hayan podido laborar, de enero a diciembre. Muy bien. No todos cumplen, ¿correcto? Por eso tú tienes ya una tabla de qué trabajadores tienen su fecha de cumplimiento de inicio de trabajo y fecha en la cual cumplirían pues su goce vacacional. Entonces, amigos, reconocen, ¿qué nos dice el artículo 37? Fíjate, ¿eh? En uno de los literales, en el literal I o U o V, ¿correcto? Que para efecto del reconocimiento de dichos beneficios, tales como las vacaciones, porque es un gasto asociado a efecto de la quinta categoría, fíjate lo que indica, deben estar pagados, ¿ya? Es más, deben estar pagados en el ejercicio o por lo menos antes de la DJ anual, antes de la presentación a la DJ anual. Coincidentemente, la DJ anual se presenta entre los meses de marzo, la última semana, y la primera semana de abril, ¿sí? De este año, dice que las vacaciones deben estar pagadas, ¿ya? Y esa misma suerte tiene el tema de las participaciones, que es un beneficio también a los trabajadores, ¿cierto? Sino que las participaciones tú las ganas cuando la empresa pues tenga utilidad, mientras tanto no, ¿cierto? Pero las vacaciones sí, están asociadas pues al cumplimiento laboral efectivo de 30 días. Entonces, amigos, hay un gasto reconocido en el año 1 donde tú las vas a adicionar. ¿Por qué? Porque financieramente impacta para la construcción del resultado de la compañía, que en el resultado de la compañía hablemos pues de la utilidad financiera, ¿no? Presentada en 1.253.000. Fíjate en cuánto se va a convertir. Vamos a ver uno a uno, amigos, no se preocupen. No, ahí creo que se ve mejor.
Finalmente eso se va a construir y te va a dar lugar a determinar una utilidad tributaria, ¿correcto? A una utilidad tributaria. Entonces, miren cuánto difiere, ¿no? Miren cuánto difiere. Yo en mis libros tengo 1.053.000. Sí, pues, pero me has incluido gastos que para efectos fiscales no todavía cumplen aún con la norma. Así, ¿cuáles son? Ahí viene, pues, la parte tributaria, ¿no? El, el conocedor, el hacedor, el tema de los artículos, pues, 37, 44, ¿no? Entonces, ¿qué va? ¿Qué cosa? Autodeterminar. Y va a decir, un momentito, todo gasto que construye tu utilidad financiera tiene que devolverse ahora, ¿no? Miren, vamos a tomar un gasto muy fuerte. Acá está, miren, denme las vacaciones, no, miren. ¿Por qué las estoy adicionando? Porque no cumplen con el artículo 37 en ese ejercicio, ¿correcto? En el literal V, que para efecto de los beneficios de los trabajadores y aquellos pues, que están sujetos a la quinta categoría, dicho gasto deben estar pagados, ¿no? Participaciones, vacaciones. Mira, y las gratificaciones no te dice, ¿eh? La gratificación, ni las CTS tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que la CTS hay un ordenamiento legal laboral, correcto, que tú la cumples en mayo, correcto, y en noviembre, ¿cierto? Esos son los cumplimientos. Pero para las vacaciones, como se trata de un reconocimiento, fíjate, de adición, veamos aquí en la parte de deducción. Mírame. ¿Por qué se presentan en esas dos áreas? En las áreas de adiciones y en las áreas o en la área de deducciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo vacaciones del periodo corriente, que como no han salido del goce vacacional y me obliga a pagarles, ¿no es cierto? O sea, me obliga a pagarles para que descansen sus vacaciones, no se ha hecho, ¿cierto? Se hace así el reconocimiento financiero, ahí está, 2 millones. Pero esto pertenecen a aquellos o a las mismas personas que sí tienen acumuladas vacaciones y que recién acaban de salir y las acaban de pagar en dicho año. Por eso dice pago de vacaciones provisionadas en años anteriores. Entonces ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿no? Que dice, yo puedo deducir gastos que en un ejercicio anterior me he podido adicionar. Sí, así es. Hay que tener bajo control, fíjate, estos 2.180.000. Correcto, porque esos 2.180.000 pueden ser deducidos en el año número o en el año 2024, por ejemplo, ¿no? Estamos tratando el año 2023, ¿correcto? Entonces, ese es el tema, por ejemplo, no de las vacaciones. El tema de la auditoría, ¿ya? Vamos a hablar cada uno de ellos. Y fíjense aquí también, sino que aquí debería actualizar. No se preocupen, amigos, ya en el desarrollo ya del marco. Y si ustedes se van a llevar también este modelo, ellos que de repente desean aplicar, ¿no? Pueden mejorarlo también, ¿no? Además, hablemos de los servicios de auditoría financiera. Les había indicado, no se trata de una empresa grande del sector, ¿no? Y que por temas de políticas corporativas, pues requieren pues, que sus estados financieros de todas las empresas del grupo sean auditadas. Eso es muy normal, eso es bajo política, ¿correcto? Sin embargo, no está en el artículo 37 definido el tratamiento tributario para el reconocimiento del gasto que incurren las empresas. Fíjate, no está, ¿ya? ¿Pero qué te indica? Lo que te indican las posiciones, hay una posición del Tribunal Fiscal, amigos, ¿ah? En esa posición del Tribunal Fiscal, les comento, ¿no? Indican, ¿no? Que para efecto de los servicios de auditoría financiera, la administración tributaria debe tomar la siguiente posición. Fíjate que la auditoría financiera, ¿cuánto te dura? Te dura pues 8 meses, ¿no? Porque no están desde enero a diciembre, ¿correcto? Hay visitas, en algunos casos la visita inicial, la preliminar, y ahora la visita. Muchas veces son en enero, ¿no? Abarcan todo enero, ¿correcto? Mira, tú vienes reconociendo, provisionando, porque haces el cumplimiento financiero, normativo financiero,
tú vienes reconociendo pues el gasto de dicha labor, ¿no? Porque es una labor realizada por un tercero, ¿no es cierto? Entonces, ese reconocimiento equivale a 222.000, por ejemplo. ¿Correcto, amigos? 222.000. Entonces, viene aquí la posición del Tribunal Fiscal que le da la razón a la SUNAT y le dice cómo hacer el tratamiento tributario para este tipo de gastos. Te dice, muy bien, las empresas realizan ese tipo de gastos, ¿correcto? Inclusive hasta les pagan a las empresas de alquiler, les pagan durante el año, les han pagado, pero está supeditado a qué cosa? A la entrega de un informe, a la entrega del dictamen. Ujú. Interesante eso no está en el artículo 37, está en donde, y en las posiciones del Tribunal Fiscal, en las experiencias que uno le comparte, ¿no? En la vida diaria. Ya ese es un reconocimiento ya de alguna manera implícito que sí debería señalarse en la norma porque no pocos conocen de repente, se insertan a este mundo, a este nuevo mercado de empresas grandes, donde tú vas a de repente reconocer en tu contabilidad tu cuenta 63, servicios prestados por terceros, servicios de auditoría, y tú te vas a tomar todo el gasto al momento de la construcción de tu utilidad financiera. Correcto. Pero viene la administración tributaria que tiene su posición y dice, ¿sabes qué? Esos gastos que están en tu contabilidad, en tu libro diario, tú deberías, ¿qué cosa? Reintegrarlo. Si no lo haces, yo te repego. Esa es la posición de SUNAT. Y tiene razón, pues. Y tiene razón. Entonces, amigos, aquí lo que nosotros hay que conocer es lo siguiente, que si tú, inclusive habiendo pagado el servicio de auditoría, tú tienes que adicionarlo, ¿ya? Y por otro lado, vamos a la contraparte. Servicio de auditoría 2022. ¿Por qué lo estás deduciendo? Les comentaba, ¿no? Los dictámenes o los informes de auditoría son entregados o presentados a la gerencia entre los meses después de febrero. ¿Por qué? Porque ya se tiene que tener una noción, ya se tiene que tener sobre bases ya conocidas que dentro de las evidencias que ha realizado el auditor, qué tipo pues de resultado existe, ¿no es cierto?, en todo el informe de auditoría. Y eso no se va a conocer hasta cerrar el año y pues, un mes y medio del año siguiente, febrero, 15 de febrero ya tiene que estar el dictamen. Pero ese dictamen está asociado, ¿qué cosa? Al ejercicio anterior. En este caso estamos hablando del ejercicio 2023, tú estás reconociendo como deducción el servicio de auditoría del 2022, lógicamente, porque si tú vas al 2022, tú lo tenías adicionado. Tú lo tenías adicionado. Pero como el informe te entregaron en el año 2023 en febrero, mira, en el año 2023 en febrero es para el 2023 gasto tributario. ¿Ya? ¿Qué hay que conocer ahí? ¿No? Ahora, ojo, tener un control muy, muy, muy fino de esto. ¿Por qué? Porque los servicios de auditoría inician usualmente entre los meses de junio. ¿Ya? No hasta junio sabes cuánto es lo que se va a gastar. ¿Correcto? No hasta junio tú empiezas a hacer la provisión de los servicios prestados de auditoría. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tú haces el reconocimiento mes a mes, ¿no es cierto? Y culminas con el reconocimiento, porque pertenece a dicho año, a diciembre, ¿no es cierto? Y los pagos van a estar realizados inclusive en enero, febrero, marzo del año siguiente, de este año. Entonces, procura de que cuando realices el pago por estas fechas que pertenecen al servicio de auditoría del año ya cerrado, procura de que no estés contabilizando un doble gasto. Verifica tu contabilidad. No es que recién me ha llegado la factura, entonces revierte el gasto para que tú reconozcas ahora el gasto cierto, ¿no? Porque tú puedes haber provisionado 5 y no 5, sino es 4. Entonces hay un ajuste de provisión que hay que hacer ahí. Entonces, amigos, esto nos obliga a tener un control, ya, a tener un control sobre todo los servicios de auditoría. ¿Ya? ¿Qué otro? Acá. Esto también interesa este punto porque este año 2023 ha habido fuerte en el lugar donde prácticamente estoy laborando. Estamos registrando, amigos, gastos de ejercicios anteriores. Gastos de ejercicios anteriores. Y me parece que esto lo puedo asociar con... No, he compartido algún informe, ¿no? Para efecto de que ustedes puedan llevarlo a casa. Miren, ¿eh?
Ustedes han podido ver el informe número 005 del año 2027. Las características, amigos, de un informe que es contestar toda duda o contestar toda consulta a los contribuyentes. Las características de un informe del Tribunal Fiscal, ¿qué es? Actúa como árbitro ante una posición dada por SUNAT y una posición dada por contribuyente. Va a llevar a cabo su expertise, va a tomar la teoría, va a tomar todo el ambiente normativo y va a saber a quién va a dar la razón, o si es a la SUNAT o si es al contribuyente. Eso es lo que hace prácticamente la función del Tribunal Fiscal. Entonces los informes de auditoría no llegan a ser el Tribunal Fiscal, que los pueden citar, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden estar asociados durante el desarrollo del cuerpo del informe de SUNAT o el informe de la Administración Tributaria, puede tomar como referencias, ¿no? Uno de ellos, correcto, si bien es cierto, acá están las consultas. Yo ya me leí este informe, bueno, ya lo conoce, ¿no? Y de lo que yo recuerdo, lo aplicamos, ¿no? Por ejemplo, deducción de gastos de ejercicios anteriores, ¿no? ¿Qué se le consultó? Si los gastos conocidos y devengados en un ejercicio son deducibles respecto a dicho ejercicio, aun cuando los comprobantes, fíjate, de pago que los sustentos fueron emitidos y o entregados después del cierre. Fíjense ahora, amigos, tomen como referencia hoy 15 de enero su registro de compras. Y van a darse cuenta que no solamente del 1 al 15 de enero del 2024, sino también están contabilizados posiblemente compras de septiembre, de octubre, de noviembre y también de diciembre. Es por eso que muchas de las empresas, ¿qué hacen? Establecen pues un informativo, ¿no? Y las reparten pues, con sus clientes y proveedores que se van a aceptar los comprobantes pertenecientes al ejercicio 2023 hasta el 18 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasado de dicha fecha ya serán contabilizados y serán a la vez emitidos o presentados para el ejercicio 2024. Muchas empresas se han aliviado de esa forma, ¿no? Pero es inevitable porque hoy por hoy, por ejemplo, he visto en mi registro de compra que tengo gastos de noviembre y diciembre. Hay que ver, punto número 1, si esos gastos están provisionados en tu sistema. Si no están provisionados, vas a contabilizar un gasto en enero del 2024 que pertenece al 2023. Entonces, ¿qué es lo que consultó nuevamente? Miren, amigos, los gastos conocidos y devengados en un ejercicio, ¿no? Ya cuando hablan de gastos conocidos y devengados, un tanto que redunda, ¿no? Esta parte, porque el devengado es eso, ¿no? Algo, una obligación que tú conoces, pese a que no hayas hecho un desembolso. Hablemos de los gastos. Son deducibles respecto a de dicho ejercicio, o sea, el ejercicio 2023, por ejemplo, ¿no? Cuando los comprobantes de pago que los sustenta fueron emitidos y entregados, ¿ah? Mira, acá hablan de dos posiciones válidas. Hoy te están entregando comprobantes que tienen fecha de emisión del 2023. ¿Válido? Completamente válido. Amigos, nuevamente les reitero, ya en las sesiones siguientes vamos a tomar ya ejemplos ya dados de forma muy práctica, ¿no? Son unos tips, ¿no? En los cuales estamos entrenándonos, ¿no? Enero del 2024, tú ves en tu registro de compras gastos cuya fecha de emisión 2023, ¿correcto? Entonces, ¿está desarrollado en la primera pregunta? Sí está desarrollado. Punto número 2. Si tú te dejas guiar por las fechas de emisiones, solamente tu registro de compras hoy en enero vas a tener del 1 al 15. Pero si tú tomas como referencia 4 o 3 facturas las más altas, tú te vas a la descripción, lo cual no te da el registro de compras, salvo que tengas un registro de compras pues, para uso financiero, es otra cosa. Si tú vas a la factura, tú ves la factura y dices, no, descripción del concepto, por el servicio perteneciente al 2023. Mira, entonces, ¿está dado en el desarrollo de la primera consulta? Sí, está dado. Consulta número 2. Pero, perdón, creo que todavía no termino ¿no? de conversar en la consulta número 1, ¿no? Fueron emitidos y entregados después del cierre del ejercicio, pero antes, mira, esta parte es importante, ¿eh? Pero antes de la presentación de la correspondiente DJ anual de dicho impuesto que los incluye. ¿Cuándo se presenta la DJ anual? Marzo, abril. ¿Correcto? Mira, si tú presentas en marzo, abril, la SUNAT te permite, mira, te permite que tú incluyas como deducción aquellos gastos que tengan fecha de emisión
mira, diciembre, octubre, noviembre, fecha de emisión del 2023, ojo, si tú tienes registrados en enero y febrero del 2024. O sea, sí te los acepta, vía deducción, vía papeles de trabajo, ¿no es cierto? O te acepta también aquellos gastos que tengan fecha de emisión del 2024, pero en su descripción e informe, ¿no es cierto?, ampare o restricción de operaciones pertenecen al ejercicio 2023. ¿Es válido? Es válido. Es recontra válido. No, oye, pero yo le voy a decir al proveedor que me cambie la fecha de emisión, me ponga 2023. No, tranquilo. Tienes cómo demostrar, tienes los otros medios probatorios que puedan justificar que dicho servicio es del 2023. Sí, en la descripción dice ejercicio 2023. Ahora, ojo, no hay que ver, ok, pertenece al ejercicio 2023, pero ¿cuándo ha culminado? En el 2024. Ah, no. Ahí no hay nada que hablar. Ahí es gasto en un servicio cuando se culmina el servicio. En este caso, en el ejercicio 2024, ¿correcto? Pero si el ejercicio culminó y te salió con fecha de emisión de este año, para el 2023, vía deducción. ¿Y por qué deducción? ¿Por qué? Porque al cierre del 2023 tú tenías gastos registrados. Tú no sabías que te iban a llegar más documentos. Lo sabías después. Y ese después, ejercicio 2024, tú vas a contabilizar dichos gastos. ¿No es cierto? Pero para tu DJ, fíjate, 2023, esos gastos contabilizados en esos meses tú los vas a recoger y vía deducción lo vas a tener que restar. ¿Ya? Alguien me va a decir, ¿y cómo queda el 2024? Muy bien, en el 2024 queda muy fácil. Como tú registraste en el 2024, tú lo vas a tener ¿qué cosa? Naturalmente, financieramente te están rebajando, ¿no? Tu utilidad del 2024, tú vas a tener que adicionar. ¿Correcto? Entonces, por eso acá se dice, ¿no? Estoy adicionando cargas de ejercicios anteriores, gastos de ejercicios anteriores, ¿no? Hay que ver de que yo en el 2022, por ejemplo, lo pude haber tomado, ¿no? Lo pude haber tomado. O en el ejercicio corriente que estamos analizando, veamos su contraparte. Mira, ahí nada más cuánto llevo, mira. Ojo, no solamente te guíes del registro de compras. Si tú ves que el volumen de información es bastante amplia, haz una muestra, pues, ¿no? Haz una muestra de aquellos que tienen fecha de emisión del año pasado y que siendo su fecha de emisión hayan culminado también. Hablemos de los servicios, ya de los servicios. Hablemos también de la entrega de los bienes, ¿no? Tú con la guía de remisión tú puedes ver que el bien ingresó el año pasado, pero que la factura te ha llegado recién, ¿cierto? Entonces, es un gasto del año pasado, ¿correcto? Ahora, lo vas a contabilizar hoy. Muy bien. Esa contabilización de hecho gasto lo tienes que reintegrar. Tienes que reintegrar para el 2024. Pero mira, hay otra consulta muy interesante. Los gastos conocidos y devengados en un ejercicio, mira, conocidos y devengados en un ejercicio, son deducibles respecto de dicho ejercicio, mira, aun cuando, o sea, sí, solo sí, aun cuando los componentes de pago que los sustentan fueron emitidos y o entregados después de la DJ anual, tu DJ anual vence el 5 de abril de este año respecto al 2023, ¿correcto? Y te olvidaste después de hacer tu análisis de enero a marzo, ¿no? Y justo entre enero a marzo tienes gastos por 200.000 soles. Mira, no hablemos de este informe. ¿Qué va a pasar? En el ejercicio 2024, tú, pese a que tú lo has contabilizado y estás rebajando tu utilidad, ya habíamos visto el por qué, cuál sería el efecto, tú vía adición lo tienes que reintegrar. ¿Por qué? Porque es un gasto de ejercicios anteriores para el 2024, ¿no es cierto? No, tienes un reparo. Tienes un reparo que va, ¿qué cosa? A hacer la devolución de un equivalente al 29.5% de impuesto a la renta como gasto. Fíjate, o sea, es un 100% que no utilizo y a la vez es un 29.5% que se lleva el Estado. Así es. Muy bien. Entonces, si es así, ¿qué hago? Rectifico mi DJ 2023 por el simple hecho de que, muy bien, si en el 2024 yo lo voy a asumir, lo voy a tener que reparar, lo voy a reintegrar, en el ejercicio 2023, amigos, yo tuve que haber contrarrestado, tomarme ese beneficio para no sentirlo. Porque en el ejercicio número 1 yo lo deduzco y en el ejercicio número 2 yo lo adiciono, ¿correcto? Si hablamos matemáticamente, es un efecto cero. Porque en el ejercicio 2023 yo me estoy ahorrando plata
¿Para qué en el ejercicio 24 yo estoy devolviendo? Son cambios de flujos en distintos periodos. Entonces, es lo que trataba aquí la consulta, ¿no? De que si yo puedo tener gastos que me siguen llegando, inclusive pueden hasta seguir llegando después de la DJ anual, que venció en el 8 de abril, y me siguen llegando por mayo, en el mes de mayo gastos de noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tendría que hacer es analizar la materialidad de dichos gastos, ¿no? Porque si hablamos, pues, si tus ingresos son de 200 millones y tus gastos de 50 millones y tienes gastos por ahí de 500 soles, 600 soles, no haría nada, lo dejo ahí ya, pues. Pero si tienes por ahí un elefante blanco, tienes que, ahí, estimados amigos, ya evaluar, ¿no? Porque estás rectificando, ¿no? También podría eh, darle a conocer a SUNAT que lo que tú le presentaste inicialmente y como original no tiene la certeza del caso, por eso que ahora estás tú rectificando y justo en la rectificación estás rebajando tu utilidad, o sea que SUNAT te va a tener que reconocer una devolución en favor tuyo, ¿no? Porque en la primera DJ anual tú pagaste sobre la utilidad de 100, pero en tu rectificatoria vas a pagar sobre la utilidad de 80. Entonces hay 20, un diferencial de 20 que la SUNAT te tendría que devolver. O por lo menos tú, de oficio, correcto, solicitar la compensación también, amigos, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parte, ¿no? Hay, a rajatabla aplican algunos, no, es un gasto ya de año pasado, no, ya este año hay que repararlo nomás. También toman esas medidas, ¿no? Finalmente lo estás ahí beneficiando a la administración tributaria. Este tema, vemos un poquito de la parte laboral también, ¿no? Este tema podríamos asociarlo mucho, estamos en deducción, vamos a dar otro color, ¿ya? No confundir. Este tema básicamente son utilidades adicionales, ¿no? Tuve la experiencia en dos empresas que aplicaron de diferente nombre, por así decirlo, pero finalmente son participaciones adicionales, ¿ya? Participaciones adicionales. Fíjate, ¿eh? Ustedes saben, entendémonos que las participaciones de acuerdo a ley, ¿no? Cuando aquellas empresas tengan por lo menos una planilla mínimo de 21 trabajadores, ¿correcto? En el sector en el que nos movemos hay que aplicar una tasa porcentual que equivale entre el 8 al 10%, 5%, inclusive para empresas agrícolas, de algunas más o menos recuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso en particular que lo estoy presentando, aplica el 10%. O sea, ¿qué quiere decir? De que la utilidad tributaria, mira, el 10% se lleva a los trabajadores, ¿ya? Recursos Humanos hace una serie de análisis en base a sus 10 trabajados y el sueldo ganado mensualmente, ¿no? En base a esas dos variables, pues te determinan un porcentaje del 10% que se ha determinado, ¿no? Para distribuirlo en cada uno de los trabajadores, cuya planilla debe superar los 21 trabajadores en una empresa, ¿correcto? Entonces, esas son las participaciones legales. Dentro de las participaciones legales hay diferentes conceptos que son permitidos en base a ley que hablan sobre utilidades adicionales, ¿no? Vale decir, Roland, ¿yo puedo pagarle un adicional a mi trabajador? Sí, es completamente de acuerdo, no hay ningún problema, no te prohíbe la norma. Lo que sí hay que ver que cumpla uno con la proporcionalidad, razonabilidad, generalidad. Esos son criterios asociados a la causalidad. O sea, yo sé que tu trabajador te genera ingresos o te mantiene la fuente, está cumpliendo con la causalidad, eso no te discuto. Pero ¿por qué le das a él y al otro no? ¿Cuáles son las políticas? Yo te lo puedo permitir, pero necesito que me justifiques tu empresa, ¿por qué le das a uno y a otro no? O sea, y se pueden ver esos casos, ¿no? Y si tú le dices, no, muy bien, lo que pasa es que en el nivel jerárquico, ¿no? Ese es el área de ventas, ¿no? Ha hecho una buena gestión y hay que reconocerlo. Bueno, pues no hay ningún problema. Si tú tienes tu política de reconocimiento, no hay ningún problema. ¿Qué sucede aquí, amigos? Para ello yo les presento este informe, ¿no? Usualmente yo me quedo con las consultas, ¿no es cierto? Doy las consultas, desarrollo cómo fueron las respuestas, pero si ustedes quieren, obviamente, conocer mucho más, aquí cito el informe.
¿De qué caso se habló este tema? Tratándose de la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas establecidas unilateralmente, mira, o sea, no a todos, por eso es unilateralmente, ¿no? O sea, estuvo de acuerdo ahí mucho el tema, pues, de la empresa, ¿no? Por sí sola, esa es su posición, fue unilateral por el empleador, por un determinado ejercicio de consulta. ¿Cuándo se considera devengado el gasto por tal concepto? Mira, en el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador cuente con un vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente al que corresponda dicha utilidad, tal requisito constituye una condición suspensiva para efecto del artículo 57 del impuesto a la renta. Separemos algunos aspectos. El artículo 57 habla, pues, del ejercicio, en qué momento devenga, ¿no? O cuándo se entiende por un ejercicio devengado, un ejercicio gravable fiscal, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Punto. Las participaciones por ley, si convienen entregarlas por obligación, correcto. Si tú quieres dar un adicional a las participaciones, también. ¿Cuándo se considera devengado? El devengado se considera de acuerdo al artículo 57, cuando ha sido determinado durante el ejercicio, correcto. Y que además, para efectos de las participaciones, porque esto sigue la misma suerte, las participaciones legales, ojo, se tienen por cumplido con el pago en el ejercicio o hasta antes de la DJ anual, para efectos tributarios. ¿Ya? Ahora, el siguiente punto habla de una condición suspensiva, o sea, se entiende por condición suspensiva que sí, solo sí debes cumplir con este para efecto, mira, de devengar dicha participación. Entonces yo le decía, ¿no? Usualmente estas empresas donde he elaborado te indicaban, ¿no? Ok, yo te voy a dar participación, pero siempre y cuando me trabajes hasta el 31 de marzo, por ejemplo. Siempre y cuando me trabajes hasta el 30 de abril, por ejemplo. Entonces, ya hay una condición, yo te estoy acondicionando, ¿no? Para efectos laborales. Entonces, como tú me estás diciendo que siempre y cuando trabajes hasta el 31 de marzo de este año en el cual se va a distribuir, viene aquí el tema. ¿Cuándo sería devengado el gasto entonces? No sería en el 2023, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma te indica cumplir hasta el vencimiento de la DJ anual. Pero cuando ya el artículo 57 en su tercer párrafo te habla de que siempre y cuando no se cumplan dichos requisitos, y uno de los no cumplimientos es que no esté sujeto a una condición suspensiva, porque de estarlo va a hacer que se active dicha condición suspensiva y haga el devengo del gasto, ya no en el 2023, pese a que sí pertenece a dicho periodo, sino que como está sujeto a la condición suspensiva a que cumpla con un récord laboral de un año siguiente, de un año número 2, esos gastos de participaciones adicionales estarían prácticamente, estimados amigos, devengados por cumplimiento y por insertar esta condición suspensiva recién en el 2024. Correcto, recién en el 2024. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de redactar nuestras políticas, ¿no? De que cuando queremos prácticamente involucrar a todo el personal para dar un adicional, ¿no es cierto? O sea, eso está permitido, pero hay que seguir una cierta de requisitos. Este punto también me gustaría hablarlo, creo que lo tenemos por aquí. Vamos a hablar sobre los gastos de las planillas. Este prácticamente es nuestro caso de presentación, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a desarrollar, es básicamente eso y algo más, miren. ¿Ya? ¿Qué es lo que diferencia? Bueno, aparte que el archivo es un poquito más pesado, lo que lo diferencia es prácticamente todo el análisis de cada línea. ¿Ya? Hemos hablado, pues, de 4 de ellos, 5 de ellos, me parece. Tengo un tema muy, muy también interesante, ¿no? Este temita. ¿Ya? Miren. Y lo pongo de un color, ¿no? Roland, ¿por qué cambiaste de archivo? En realidad, yo lo cambio por el simple hecho, más que todo por el análisis, ¿ya? ¿Ya? Por el análisis, que deducciones, aquí está.
Más que todo por el análisis que lo van a ver aquí en cada nota, en cada explicación. No, pues yo hago esto y me lleva acá la nota 30, ¿cierto? Vuelvo, ahí está. O sea, es un archivo que de alguna manera está formulado. Nosotros vamos a ir desarrollando en cada una de las etapas y vamos a ir hablando de los artículos, ¿ya? Eso es lo que lo hace un tanto práctico, ¿ya? Todo el curso en general. Personales con discapacidad. ¿Qué podríamos hablar de ello, no? Esto, en mi experiencia, si hablo de mis dos anteriores trabajos, incluyendo esto, no aplica esta norma, ¿no? Por el simple hecho de que no cuenta con personal que esté sujeto a una discapacidad o no capacidad, ¿no? En este tema, un asunto bastante delicado, pero sí, 6 años atrás trabajé en una empresa del sector también agroindustrial que sí tenía personal, pues, que tenía estos beneficios, ojo, para la empresa, ¿ya? Los beneficios siempre van a ser para la empresa, ¿correcto? ¿Y cuál era el beneficio para la empresa? Es que si tú cuentas con trabajadores, mira, no sé si se ve chiquito, creo, debe ser un poquito más grande, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿ya? En el análisis, yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? También le pongo, pues, un encabezado, ¿no? Para que sea muy ordenado. Indico aquí de qué se trata, la fecha de corte, de acuerdo a tu sistema o módulo que tú tengas, es válido. No solamente el sistema que yo utilizo y a rajatabla utilicen eso, no. Todo sistema es válido que te permita analizar, ¿ya? Las cuentas asociadas, en mi caso, tengo estas cuentas contables, ¿cierto? Las cuentas prácticamente 62 que tú tienes en tu contabilidad. Y hago hincapié a la base legal. ¿Por qué? Como ayuda a memoria. Es una ayuda a memoria. Recuerden, pues, que si ustedes están en una organización, hay que dejar, pues, huella también, ¿no? En ese sentido, hay que hacernos las cosas como corresponden. Entonces, amigos, miren, les decía, ¿no? Aquí lo que se prepara es un cuadrito. En el cuadrito, ¿qué me indica? Los enunciados, ¿no? Del caso. Tú tienes un cierto número de trabajadores, pues, que tienen habilidades especiales, ¿ya? Habilidades diferentes. Hablemoslo así porque es un tema muy, muy delicado hablar de estos casos, ¿no? Entonces, hay que establecer un número de trabajadores durante el ejercicio 2023, ¿no? Para efecto de calcular dicho beneficio, mira, dicho beneficio para la empresa. ¿Por qué? Recuerden aquí el enunciado, deducción adicional. Interesante, ¿no? Deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a personales que tienen diferentes habilidades. ¿Correcto? Eh, por ejemplo, ¿qué nos dice acá la parte teórica? Miren, lo resumo en esta presentación. Ahí lo van a entender todo. Mira, 2 puntos, 2 cosas. Porcentaje de personas con discapacidad que laboran para el generador de renta de tercera categoría, ojo, para la empresa, y es el generador de impuesto a la renta de tercera categoría, calculado sobre el total de trabajadores. ¿Ya? Tú tienes 100 trabajadores, ¿correcto? De los 100, mira, hablemos acá, ¿ya? Vamos a hacerlo acá. Ejemplo, ¿qué le indica aquí? Porcentaje de personas con discapacidad que laboran para el generador de renta de tercera categoría. El generador, ¿cuántos tiene? Tiene 500 trabajadores, ¿correcto? Dice. Y por otro lado tenemos ese porcentaje adicional que le va a servir como escudo fiscal. Esa deducción adicional. Muy bien. De los 500 trabajadores, ese es el total, ¿no? Ese es el globo, ¿no? Tú tienes, pues, personal y vale, pues,
Si hablamos de número, equivale un número, 10 trabajadores, ¿no? ¿Correcto? Ese 10, ¿a qué porcentaje representa total de 500? En esta regla, mira, representa un 2%. No son 10, sino que es una empresa que de alguna manera apoya este tipo de actividades y de acuerdo también al tipo de industria, ¿no? No son 500, o no son 10, sino son 100, 20, el 20%, y es lo que te indica acá más o menos, mira. Si tu equivalente está hasta el 30%, yo te permito, la SUNAT, que de lo que le pagas, su sueldo, ¿correcto? También le subas un poco, pero como beneficio propio para la empresa. No es que tú le vas a pagar un adicional al trabajador, sino que esa deducción adicional es para ti. Pero no necesariamente que lo pague, no, es una deducción al gasto, no es una obligación de pago al trabajador, ¿correcto? Ahora, punto número uno. Si eres una empresa, pues que de alguna manera contribuye todavía, y no son 10, sino son 250, por ejemplo, 50%. Mira, 50% de toda tu planilla, hay personal pues, que tienen diferentes habilidades, ¿no es cierto? Más del 30%, la deducción que vas a gozar por sueldo del trabajador que esté prácticamente en esta línea es el 80%. O sea, si tú le has pagado 2.000, mira, ese es el primer punto, ¿ya? ¿Correcto? Suelo para que sea un poquito más comprensible, ¿no? Primer punto. O primer análisis, pongámosle, ¿no? Porque este análisis está dado en base al número de trabajadores, ¿no es cierto? Al número de trabajadores. Y acá le ponemos análisis número 2, amigos, miren, ve. Sueldo, perdón, deducción adicional. ¿De acuerdo? Hasta 20% de tu planilla dice que asumes la empresa como beneficio, escudo fiscal el 50%. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de estos 100 trabajadores, tú les pagas un sueldo de 1.500 soles? ¿Correcto? Mira, 1.500 soles. ¿Cuántos trabajadores hay? 100, ¿no es cierto? 150.000. ¿Y cuánto sería la deducción adicional? Olvidémonos, pues, lógicamente que el tema de los beneficios, ¿no? La CTS, también te incrementa todo eso, ¿no? O sea, te incrementa en base al sueldo más los beneficios, ¿no es cierto? Te incrementa ¿cuánto? Sería aquí. Dice, si tu planilla equivale al 30% con trabajadores pues, que están con una discapacidad, ¿correcto? Gozarías del 50% adicional de lo que le pagas. O sea, esto por el 50%, 75.000 soles más. Eso equivale a un escudo 9.5%, ¿cierto? Pues un escudo adicional de 22.125. Fíjate. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la finalidad de ello? Que el Estado te incentiva a cambio de que tú, bajo fines laborales, hagas una inclusión a los diferentes, pues, a todo tipo de personal, ¿correcto? Todo tipo de personal. ¿Y acá cómo sería? Sería casi lo mismo, ¿no es cierto? Lo que cambia aquí es el porcentual escudo. Si tú tienes trabajadores que tienen alguna discapacidad, correcto, laborando en tu negocio, y que superan a tu planilla en más del 30%, tú, aparte de su sueldo que está dedicado, cada uno de ellos, vas a tener un goce adicional de deducción equivalente al 80%, lo cual equivale a esto. ¿Correcto? ¿Cuánto es tu escudo? De 35.400. ¿Por qué escudo? Vamos a ponerlo completo. Impuesto a la renta. A más gasto,
menos impuesto a la renta pagas, ¿no es cierto? Porque más gasto, tu utilidad disminuye y tu impuesto a la renta disminuye. Entonces, amigos, esa es un tanto la realidad hasta en ese momento, ¿ya? Ahora veamos el caso completo. Vamos, aquí está, pero acá está. Mira, dice, número de trabajadores durante el ejercicio 2023 calculados mensualmente y totalizados por año, ¿no? Dice, eh, este 2 te indica los meses y estos 10 te indica los meses, ¿correcto? Entonces, aquí te indica, ¿no? Número de trabajadores durante el ejercicio 2023. ¿Qué entendemos aquí? Que el número de trabajadores son 50 en los primeros de enero y febrero. Hay 50 trabajadores. Por eso que en los primeros 2 meses tenemos 100 trabajadores. O sea, lo hacemos un poquito más complejo, ¿no? Y en los meses siguientes incrementamos a 2 más, lo cual te incrementa una planilla de 520 trabajadores y te hacen un total al año de 620 trabajadores. ¿Correcto? Número de trabajadores que tienen diferentes habilidades. ¿Correcto, amigos? Mira, 5 en los 2 primeros meses. ¿Correcto? Mensualmente, obviamente, ¿no? Y 7 mensualmente en los 10 últimos meses. ¿Cuánto tienes? 80. Muy bien. Porcentaje de trabajadores discapacitados, haces pues lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Acá hay un paso a paso. 80%, ¿cierto? Sobre los 620, ¿correcto? Ahí tienes. Y aquí determinas el factor, ¿correcto? Ahí determinas el factor, de esa forma, ¿ya? Los 620 es prácticamente el total de todos los trabajadores, ¿ya? El total de todos los trabajadores. Y 80 son los trabajadores como sujetos con discapacidad, ¿no? Y tú quieres sacarlo en porcentaje, por eso multiplicas por 100. Y aquí te da un porcentaje de 12,90. Entonces dice, corresponderá entonces un porcentaje de deducción adicional del 50%, así te dice la norma, sí, porque estás dentro de este rango. Has determinado 12,90 de porcentaje. Por lo tanto, tú gozarás un adicional del 50%. No hay que olvidar, amigos, la siguiente nota importante. ¿Cuál es? La siguiente nota importante te indica de que el monto adicional deducible anualmente, mira, por cada persona, fíjate, con discapacidad no podrá exceder de 24 remuneraciones mínimas vitales. ¿Ya? Tratándose de trabajadores con menos de un año de relación laboral, el monto adicional deducible no podrá exceder de 2 remuneraciones mínimas vitales por mes laborado por cada persona con discapacidad para efectos del presente párrafo tomarán la remuneración vital vigente. Ojo, aquí, claro, aquí es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, tú a tus trabajadores no le pagas sobre la remuneración mínima vital, o sea, los beneficios muy bien. Su sueldo básico en promedio es 1.500, 1.800, 2.000 soles, ¿no? Inclusive trabajadores con discapacidad. Sin embargo, vemos que aquí hay un gasto sujetos al límite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también te pone un tope. Y si nos damos más cuenta aún, esto en el tratamiento de las participaciones también te da un tope, ¿no es cierto? Sino que el tope es sobre 24 remuneraciones básicas, pero aquí te indica sobre 24 remuneraciones mínimas vitales. Quiere decir 24 por 1.025, correcto, determinas, y si el trabajador sujeto con discapacidad por cada uno de ellos supera esa deducción adicional, inclusive no, debe ser equivalente a las 24 remuneraciones mínimas vitales. Mira, esto se traduce de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tenemos aquí? 250, ¿no? Vamos a sumar esto. Total sueldo más deducción, parece un poquito deducción adicional, ¿no? Confundan.
¿no? Y tenemos así, ¿no es cierto? Correcto. Son trabajadores que han estado durante un año, ¿ya? Incluido pues aquellos pues personales que tienen diferentes habilidades, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? 250. Número de trabajadores, 250. ¿No? ¿Cuánto sería aquí el tope? Vamos a hacer lo siguiente, 1080, ¿correcto? 1080 es en base a 250 trabajadores por cada uno de ellos que le refiere como tope, ¿cierto? Por cada uno. Si tú estableces aquí 24 remuneraciones mínima vitales, ¿a cuánto equivale esos 24? A 24.600. Veamos lo que indica la nota. El monto adicional deducible anualmente por cada persona con discapacidad no podrá exceder de 24 remuneraciones mínimas vitales. ¿Cuándo excedería, amigos? Cuando posiblemente un trabajador, de repente, ¿por qué no tiene un nivel jerárquico, un rango alto, percibe muy bien, percibe de repente 10.000 soles, percibe 25.000 soles, y esa deducción adicional le hace pues posible de 28.000 soles por trabajador? Pero tienes aquí que solamente el tope es 24.600, ¿qué es lo que conviene entonces? Que suban la remuneración mínima vital. ¿Para qué? Para que contrarreste o mejore la deducción que te estás llevando como adicional. ¿Por qué? ¿Por qué no sería aquí las 24, no remuneraciones mínimas, sino las 24 remuneraciones del sueldo básico de cada trabajador que esté sujeto a este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, miren la importancia que tiene que ver mucho el tema, pues, legal, laboral, ¿no? Pero aquí más que todo es tributario, ¿cierto? Artículo 21, inciso X de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? Y del reglamento, perdón, de la ley del impuesto a la renta, porque el artículo 21 eh, regula este tratamiento, pero sin embargo, eso también está en el artículo 37. Me parece que es en el L o doble L, ¿correcto? Pero está reglamentado en el artículo 21. O sea, en el artículo 37 te indica que son sujetos o son gastos, ¿correcto? Deducibles, la deducción adicional, te indica así, ¿no? Para aquellos contribuyentes que tengan personal con discapacidad. Pero en el reglamento te regula a qué se denomina, ¿no? Cómo tú determinas ese porcentaje, ¿correcto, amigos? En base a total. O sea, todo este esquema está en el artículo 24, ¿correcto? Entonces, de esa manera, pues, aquí establecemos, ¿no? Dice, 5 trabajadores, miren, lo hacemos un poquito más todavía, más complejo, ¿no? Tenemos de dos formas. 5 trabajadores con antigüedad mayor a un año y 2 trabajadores con antigüedad menor a un año, ¿ya? Veamos. Remuneraciones pagadas, miren. Trabajadores discapacitados con más de un año, ¿no es cierto? 5 trabajadores por 2.900 por 14 remuneraciones. ¿Por qué 14 remuneraciones? Porque recuerden que no solamente es su sueldo básico mensual de 12 meses, sino que también tienen, ¿qué cosa? Su gratificación y vacaciones, pongámoslo así, ¿no? Eh, o, mejor dicho, sus gratificaciones, que son 2 veces al año. No contemos las vacaciones, no contemos las ETS, sino los 14 remuneraciones, básicamente, su sueldo básico, su gratificación por fiestas patrias y su gratificación por Navidad. 14 remuneraciones. ¿Correcto? Establecemos pues ya a partir ya de estos últimos 6, 7 años, me parece, esa lo indicaba pues, ¿no? De que ese sobrecosto que muchas empresas tenían, que equivaldría al 9%, ese sobrecosto ya no me lo des a mí como salud porque percibiría 2 veces, sino dáselo al trabajador en calidad de bonificación extraordinaria. Correcto, ahí está. Y trabajadores con menos de un año de labor. Hablamos de 2 trabajadores, ¿no es cierto? Por 10 meses. Solamente les cuento sus meses, no les adiciona los 2 meses adicionales, ¿no? Salvo que establezcas una proporción, como ven acá, ¿no? Una proporción.
¿cierto? Sobre todo para el tema de las gratificaciones, ¿no es cierto? De que hay que cumplir por lo menos los 6 meses, fíjate, ¿ah? En los cuales tú te obligas a pagar la gratificación por fiestas patrias. Hablamos pues de enero a junio, ¿no es cierto? Y de julio a diciembre, ¿correcto? Cuya obligatoriedad es al 15 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Y por 28 de julio también hasta el 15, ¿no? Gratificaciones de trabajadores, ¿no? Equivalente a su proporción, 3.200. Gratificación de diciembre a los trabajadores discapacitados con menos de un año. O sea, aquí establece una regla pues, de proporción. Bonificación extraordinaria, también una proporción, ¿no es cierto? Para aquellos trabajadores que están menos de 10 meses, ¿no? Más los 4.800 que habla sobre la gratificación de diciembre de los trabajadores discapacitados con menos de un año. O sea, solamente los trabajadores que tienen 2 gratificaciones, o sea, no tienen 4, solamente 2. Y el 9% que hay que reintegrar. Deducción adicional, amigos, ¿no? Aquí tenemos por cada línea, de acuerdo al tipo de trabajador que ha laborado durante tal año, ¿no es cierto? Deducción adicional, para el caso, según la teoría, equivale a un 50%, ¿no? O sea, aparte de lo que tú le has reconocido como gasto, también disfrutas un goce adicional como gasto de escudo fiscal de 102.000 y de 28.000 respectivamente, ¿cierto? Límite máximo permitido, dice, trabajadores con discapacidad con más de un año, dice, 24 remuneraciones mínimas vitales. Mira, o sea, estamos hablando de 24 por 1.025 y por 5 trabajadores, ¿ya? Porque solamente son 5 trabajadores. ¿Cuánto es el tope? 123.000, ¿cierto? ¿Y cuánto tienes? Como deducción adicional permitida, 102.000, ¿correcto? O sea, si estás dentro del tope permitido, por eso de que aquí tu deducción adicional es aceptable. ¿Te das cuenta? Aplicamos una fórmula, una prueba lógica, ¿no? Donde te indica, pues, que utilizas la deducción adicional porque está menos de las 24 remuneraciones permitidas. Trabajadores con discapacidad con menores a un año, ¿no? 41. Y cuando te da la deducción adicional 28.000, por lo tanto, también aplica ¿qué cosa? Toda la deducción adicional como gasto deducible escudo fiscal. Lo cual puedes hacer una representación de 131.165 soles como deducción global total por el tema de trabajadores que tienen pues alguna discapacidad, ¿no es cierto? ¿Y esto dónde va a impactar? Para ello vamos a cada análisis. ¿Cierto? 131.165 era. A ver, veamos. Ahí está. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que indica. ¿Correcto? Listo. De esa manera nosotros hacemos uso de este análisis. Este análisis, estimados amigos, todo este cuadro, además tiene había tomado pues como referencia pues una empresa del sector agroindustrial, ¿cierto? Desde ya, pues, de acuerdo a la NIC 19, miren, las participaciones forman parte del beneficio a los trabajadores, por lo tanto debe estar distribuido. Mira, debe estar distribuido en el costo de venta, en el costo de producción, en los gastos administrativos, en el gasto de venta. O sea, ya no debe estar en una línea diferenciada y a la vez complementaria al gasto por impuesto a la renta. Por eso decía, no, por aplicación de NIC 12, no. Su propio régimen laboral para efecto de las participaciones está en concordancia con la NIC 19, ¿cierto? Que va a impactar no solamente en el periodo. Aquí es por actualización, ¿no es cierto? Salvo de que esto se mueva, ¿no? Porque si yo siempre comparto casos reales, ¿no? Obviamente. Pero aquí lo que debemos saber es el esquema de distribución, amigos, ¿ya? Cada uno tiene su nota y cada uno va a explicar, ¿no? Se va a explicar el por qué que se debe. Por ejemplo, aquí que tenemos, miren, amigos, las sanciones administrativas, artículo 44, inciso C de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿correcto? ¿Se acuerdan de que yo les decía, ¿no? Dentro de las recomendaciones previas, no
solamente es el gasto que te tiene que dar el asistente contable, ya esto es adición, no, sino que simplemente también hay que ver qué cosa, amigos, la cuenta mayor asociada. Ojo, este código que ven así poco amplio es la cuenta contable, ¿ya? Sino que mi sistema de contabilidad me permite, pues, ese tipo de presentación. Correcto, amigos, pero esa es la cuenta contable, que está prácticamente asociada a los registros de las sanciones, multas tributarias, ¿ya? ¿Qué pasó? Ahí está, miren. Por ejemplo, ¿no? Pago de multas, ¿no? A jurisdicciones del gobierno central, ¿no es cierto? Este es mi análisis de mi cuenta mayor, ¿ya? Y yo quiero sacarlo, inclusive, yo deseo sacarlo con mayor descripción posible, ¿no? ¿Para qué? Porque esa cuenta mayor está asociada a la contabilización que yo llevo en mi libro diario. El libro diario me detalla, ¿no? Y yo voy de frente en base a qué cosa, si yo veo acá el número de documento, que es el asiento. Ese es prácticamente, amigos, mi número de documento registro que yo voy a ubicarle en un archivo, ¿ya? Que yo voy a ubicarle en un archivo. Ese es hasta la fecha de contabilización, ¿no? Todo lo que se refiere a multa. No me he hecho problemas, todo lo que está en mi contabilidad y en mi cuenta mayor son multas, digo, ¿no? Por lo tanto, cuando tengo, porque empleo mucho el espacio, 109 de sanciones administrativas, entre multa, intereses, ¿correcto? Hay un tema muy, muy interesante cuando hablamos de los intereses. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Roland, si un proveedor, ¿correcto? No le he pagado, ¿no? Y tenemos un contrato, un acuerdo contractual donde indica de que por cada fecha de pago, correcto, no cumplida, se incurrirá en intereses. Mira, intereses comerciales. Yo me siento en la obligación de reconocerlo y pagarlos. Viene aquí la consulta. ¿Esos intereses serían deducibles? Fíjate que en el artículo 44 te habla sobre intereses moratorios, sanciones administrativas, pero he visto que no te habla sobre, por ejemplo, los intereses comerciales, compensatorios, moratorios para fines comerciales. Lo cual yo vi hace mucho tiempo en una posición del Tribunal Fiscal que indicaba, ¿no? Que para ese tipo de intereses era completamente deducible. Miren, ¿no? Criterio conservador que algunos adoptan, que no está mal también, ¿no? Hay que evaluar pues también la materialidad del caso, porque si son intereses de 500 soles, ¿y cuánto factura la empresa? 20 millones mensuales, no, repáralo nomás, no te hagas problemas. Eso es diferentes criterios, no respetables. Entonces, amigos, ahí tenemos 109.000. ¿Eso dónde va a impactar? Vemos aquí, nota 1, la nota 1 lo tenemos acá, ¿correcto? Los impuestos de retención que son asumidos por la empresa. Hablemos pues de la quinta categoría. Esta empresa, amigos, incurre tener trabajadores expatriados que vienen de otro lado, están en la planilla de aquí de la empresa, y a la vez, para no afectarlos en su sueldo, le asumimos la renta de quinta categoría. Mira, algo que es normal, que de alguna manera es causal, porque tú traes a ese talento de afuera, te va a generar o mantener la fuente, causalidad. Pero por el simple hecho de que esa retención que le pertenece a este, tú lo termines asumiendo para no afectarle, sea reparable, o sea, no sea deducible. Entonces, amigos, aquí, por ejemplo, veamos, ¿no? Que me, yo no me hago problemas, todo va a depender cómo tú tienes tus registros, ¿ya? Mucho va a tener en cuenta, estimados amigos, cómo tienen ustedes contabilizados sus gastos, ¿ya? Esa es la parte fundamental. Porque si no saben dónde están contabilizados, de repente se están llevando un elefante blanco, están deduciendo algo que no deberían deducir, ¿correcto? Entonces, yo me tomo para mí la cuenta 64 con divisionario 1 y divisionario 2, y ahí están centralizados toda mi quinta categoría asumidos por mí, por yo como empresa, pero que le pertenecen a terceros, ¿no es cierto? Ahí está, me indica cuánto es. Este es el número de asiento contable. ¿Sí?
Aquí veo, mis amigos, prácticamente, que yo me estoy llevando hasta el momento 22.400 aproximadamente de qué, de gastos por impuesto a la renta asumidos de terceros. Eso es donde se va a ver reflejado aquí, ¿cierto? Sin embargo, hay celdas ocultas. ¿Por qué? Por el simple hecho de qué, de que yo les decía, ¿no? Todas las empresas, si mantendrían un control pues, mensual, llegan a enero con su cierre, como estamos haciendo ahora. Sin embargo, algunas empresas, está bien también, esperan los primeros días de enero para hacer el análisis, está muy bien. Depende del tamaño, ¿no? De la empresa. Porque si lo haces mensual, dependiendo de un nivel de tamaño amplio, mejor hacerlo mensual. Si yo espero al final del ejercicio, imagínate, me tomaría, conllevaría el llevado de análisis de cada cuenta, ¿correcto? Desde enero, ¿no es cierto? Todo nuevamente en enero de este año, me refiero, ¿no? Nota número 3, gastos no deducibles. Así yo no tengo cuenta contable matriculada en mi sistema. Aquí prácticamente yo podría cambiarlo, modificarlo, ¿no? Porque si le pongo gastos no deducibles, prácticamente le estoy dando, pues, le estoy favoreciendo la administración tributaria de que ellos la zona va a ver, ¿no es cierto? Se supone que todo lo que registra sí lo adicionas. Ojo, ¿no? Si yo veo de que tu contabilidad al 31 de diciembre difiere con lo que tú tienes aquí, aquí tienes 163.000, por ejemplo, y yo veo que en tu contabilidad hay 200.000, ¿qué hiciste con los 37.000? No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, se supone de que si tú me has nombrado esta cuenta como gastos no deducibles, se supone que todo lo que está registrado ahí lo tienes que reparar, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas, esos detalles nosotros hay que ir conociéndolos, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a ver todo uno a uno, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver ya durante el desarrollo, amigos, de cada sesión, ¿ya? Y por lo tanto, pues aquí vemos que el resumen difiere totalmente, ¿no? De la utilidad financiera contable con tu utilidad tributaria, que te va a servir de base ¿para qué? Para pagar utilidades, y que esas utilidades deben ser pagadas hasta por lo menos antes de la DJ anual, te va a servir como escudo ¿para qué? Para rebajar tu utilidad después de participaciones, la misma que va a alcanzar qué cosa, el pago de gasto por impuesto a la renta corriente. ¿Ya? Lo que hemos visto acá, amigos, es porque el taller pues tiene ese contenido, ¿no? Gastos deducibles y no deducibles, ¿no es cierto? Ya en el desarrollo del curso, en general práctico, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver también con el impuesto diferido, ¿ya? Luego, aquí nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Crédito a favor. Y en este crédito a favor, aquí también un cuadro bastante ordenadito, como verán, ustedes lo pueden mejorar, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí? En este cuadro, ustedes saben pues que el régimen general y el régimen MIP hace cancelaciones de carácter de pago a cuenta, ¿correcto? Es el pago a cuenta de impuesto a la renta. A la vez, utiliza compensaciones por ITAM cancelado mensualmente, miren. ¿Cierto? Y eso te va a servir de base ¿para qué, amigos? Para tener como saldo final en favor de la empresa, que va a contrarrestar al gasto reconocido por impuesto a la renta de 1.000.000 frente a los 3 millones que tengo aquí, ¿no es cierto? El millón que vengo determinado ya certero, ¿no? Tengo todavía en favor ¿cuánto? 1.561.000. ¿Cuál es el efecto? Ahí lo vamos a ver, estimados amigos, en el curso. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no he hecho pagos a cuenta, ¿no? Ok, profesor, buenas noches, ¿Sí? disculpe, visualizo que una persona está que da una consulta y en llave. Dice, doctor Ronald, excelente el tema de la discapacidad. Ahí te quería preguntar, ¿te consideran la remuneración en dicho cálculo en sentido restringido? O sea, haberes o amplio, o sea, beneficio y demás conceptos no remunerativos. Claro, todo se incluye, ¿no? O sea, todo prácticamente el paquete del sueldo, no básico, inclusive las horas extras también están incluidos ahí, ¿no? Sí, todo se incluye. O sea, aquí hay que hacer un análisis de todos de qué es lo que comprende el sueldo, ¿no? Y qué es lo que se comprende como conceptos no remunerativos. Por ejemplo, ¿qué conceptos no remunerativos son las condiciones, por ejemplo,
las movilidades, la alimentación, ¿no? Son condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Ello no comprendería, ¿ya? Ello no comprendería. Pero, por ejemplo, las horas extras en un promedio que se paguen en 3 periodos, más de 3 periodos, ya se convierte en recurrente, ¿no es cierto? Que sirve de base para la gratificación y por lo tanto va a servir de base para esa deducción adicional. O sea, mucho va a depender en la coordinación que tú tienes pues con el área de recursos humanos, ¿no? Así es. También justo había otra consulta que era de Álvaro Guillermo, entonces la CTS aprovisionada de noviembre y diciembre no se adiciona. No, no. La CTS no, porque la CTS mira, la CTS hay un cumplimiento dentro del periodo. Por esa misma lógica es. ¿El cumplimiento cuándo es? Si tú cumples con el pago hasta el 15 de mayo o el 15 de noviembre, estás dentro de un periodo, ¿no es cierto? Entonces, al estar dentro de un periodo, es completamente deducible. Ahora viene el punto. Y si no lo he pagado, si no lo has pagado, prácticamente estás asociado a un incumplimiento laboral, pero no tributario, ¿no? O sea, y la CTS tampoco no está sujeto a renta de quinta categoría. Los que están sujetos a renta de quinta categoría, como la gratificación en las participaciones, por ejemplo, ellos sí están sujetos pues al pago. Y si tú las provisiones y no las has pagado durante el año, por lo menos tienes plazo hasta pagar antes de la DJ, ¿no? Al caso contrario, tendrás que adicionar, correcto, ese gasto y cuando las pagues la deduces. ¿Ya? Otro punto, ese es un pasivo que te va a generar un diferido, ¿correcto? Así es. Ok, Lorena, el tiempo es corto y en este caso se pasa volando. Vamos a Sí, continuar con el tema, sí. ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gracias, Ronald, a ti por tu por, presencia, por por... permitirme. No, Sí, a ti, por el conocimiento que nos estás compartiendo, no solo a mí, sino a todos los que están dentro de esa reunión. Ahora, vamos a proceder a darles también información sobre la membresía, chicos. Muchas gracias, Ronald. Darles un gracias, poquito cuídense. para compartir mi pantalla. Vale, vamos a compartir mi pantallita. Sí. A ver, chicos. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla un ratito. Desde ya, chicos, coméntenme qué les pareció la clase hasta el momento, ¿no? También comentarles, por ejemplo, que se viene el sorteo. Vamos a tener 3 sorteos, tanto para los que se inscribieron en la membresía, para todo el público en general que está ahorita presente, los que se registraron en sí en la asistencia que hemos estado pasando, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció la clase? ¿Está todo entendible? ¿Les quedó claro? Sí, pueden escribir, chicos, hola. A ver, creo que quieren ingresar. Sí, ¿qué tal? Janet, hola, ¿qué tal? Excelente, dice, sí, se viene el sorteo, chicos. A ver, vamos a compartir ahora sí la pantalla para darles mayores explicaciones. Sí, mire, así como le llegó a explicar el magíster Ronald, tenemos muchos profesores capacitados y que también les van a contar su experiencia dentro, ¿no?, de su ámbito contable, no importante, de diversos temas que van a trabajar también dentro de la membresía. No solamente gastos deducibles, sino vamos a manejar muchos cursos y ya les voy a hacer mención. Vamos a compartir la pantalla para que puedan tener el conocimiento qué cursos manejamos dentro de la membresía y bueno, qué taller también se nos aproxima en este caso. A ver, un ratito, chicos. Ok. Sí, gracias, Vilma, Luis, Carlos.